Hola, pues muy buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan. Es un gusto poder estarnos viendo por estos canales, sobre todo porque pues, tenía un tiempo que no nos veíamos. Creo que es muy buena oportunidad para reconectarnos, revisitarnos, plantear desde diferentes puntos también qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Y bueno, pues de parte del colectivo de estudios históricos de Chiapas, pues hemos iniciado este ciclo de actividades que tiene que ver con entrevistar a los historiadores que están construyendo el campo para la historia o que están haciendo historia en Chiapas, que ya estamos trabajando o que se trabaja de alguna forma. Creo que uno de los grandes retos desde que estamos en la carrera es tratar de identificar cuáles van a ser nuestros aportes a la historia o a la historiografía chiapaneca, cómo vamos a nutrirla. Y claro, pues en esa intención de generar esos aportes, pues siempre están los miedos frente a los grandes nombres que ya todos conocemos, Jan de Vos, Juan Pedro Viqueira, Jan Rus, ¿no? Y Justus, que son de estas personas que son imágenes demasiado grandes en el ambiente de lo que se hace en la historia de Chiapas. Sin embargo, creo que también toda esta generación de historiadores chiapanecos que se están formando, no solamente en Chiapas, sino también desde fuera, que hemos tenido una gran oportunidad de que a partir del mismo colectivo y en el ciclo de conferencias los hemos establecido estas redes de apoyo y de trabajo y vamos identificando cada quien más. Es interesante cómo estas nuevas juventudes o estos nuevos grupos, generaciones, están construyendo historia a partir de elementos que posiblemente estas grandes figuras no les dio tiempo de trabajar o que en algún momento lo vieron y dijeron, es importante hacerlo, pero no nos da tiempo en ese momento. Y las prioridades también en cuanto a épocas eran totalmente otras. Entonces es interesante cómo desde ahora podemos plantear que estas generaciones están haciendo otro tipo de historia, están buscando nuevos documentos, están revisitando también lecturas, elementos, tratando de resolver también historias regionales, microhistorias, historias que tienen que ver con el poder, con lo político, con lo económico. Creo que eso es sumamente interesante. Y bueno, pues como colectivo, pues habíamos charlado un poco de esto, de ir estableciendo un ciclo de entrevistas, no tanto a modo de conferencias, sino un ciclo de entrevistas que nos permita conocer a las personas que están construyendo historia. Y bueno, pues en su primer momento ya tenemos una lista grandecita ahí de algunas personas, donde se incluyen Ana Carla Camacho, que ya ha participado con nosotros, José Enrique Sánchez Lima también, que está apuntadísimo para ser parte de este ciclo de entrevistas. Pero bueno, para ir arrancando, pues en esta ocasión vamos a arrancar con Ulises Gómez. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar en disposición de esta entrevista. Es también muy rico para nosotros porque pues fuiste nuestro primer representante del colectivo de estudios históricos y la verdad estamos muy felices por el trabajo que se realizó, por la visión que se tiene y por cómo hemos ido construyendo. Entonces, pues antes de meternos a la cuestión de las preguntas ahí para indagar un poco sobre ti, me gustaría mucho que nos compartieras un poco de quién eres, cómo te identificas, qué haces, qué generas, qué sueñas, qué piensas y por qué estás en este mundo. Adelante, Uli. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo a la hora que estén viendo esta entrevista a través de la plataforma del colectivo de estudios históricos de Chiapas. Antes que nada, pues agradecer a Gregorio por acompañarnos, agradecer a todo el equipo del colectivo, Diana, Lidia, Adrián, Raúl, Carlos, Wendy, que pues han venido colaborando desde ya hace algún tiempo para pues fortalecer este proyecto de divulgación que tenemos y que pues hacemos con mucho ánimo, con mucha pasión, ¿no? Porque pues tenemos la convicción que es necesario
tener este tipo también de espacios para acercarnos a un público más amplio y que pues nuestras historias, nuestro trabajo también pues pueda ampliarse. Mi nombre es Ulises Antonio Gómez Vázquez, yo soy originario de San Francisco, Pujiltic, soy historiador, licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Chiapas, en la Facultad de Ciencias Sociales de San Cristóbal Las Casas. Nací en un pueblito azucarero, allá por 1990. Eh, Pujiltic se encuentra dentro del municipio de Venustiano Carranza. Mi mamá, doña Rosa Sebastiana Gómez Vázquez, era originaria de San Bartolomé Los Llanos, soy Venustiano Carranza. Mis abuelos, Manuel Gómez Mampú y Candelaria Vázquez Lavé, eh, vivieron, perdón, allá en San Bartolomé de los Llanos, hablantes de la lengua tzotzil maya. Menciono esto porque pues prácticamente es parte de mi origen, de mis raíces y también pues de esos lugares de enunciación que pues han sido también inspiración para mí, para poder emprender diversas investigaciones. Yo estuve viviendo mucho tiempo en San Francisco Pujiltic, después en San Cristóbal de las Casas y aún sigo todavía subiendo y bajando, ¿no? En esta idea de la geografía tan accidentada que tiene Chiapas, he estado yendo, viniendo, y pues bueno, yo creo que este lugar en donde yo nazco, creo que pues sí me marca bastante para investigar, seguir investigando y sobre todo los temas, ¿no? Que en los que yo me he acercado. Además también pues de otros intereses que he tenido durante esta corta trayectoria que llevo, que tiene que ver también con la promoción cultural. Vale, pues es sumamente interesante cómo describes toda esta cuestión de dónde se viene, porque creo que en general muchos tenemos claro hacia dónde vamos, pero no plantear nuestros orígenes, identificarnos y tratar de encontrar esa línea que nos llevó a convertirnos en lo que somos, a veces es muy difícil, ¿no? O sea, es como, sí tengo claro de qué es lo que quiero, pero a veces no tengo muy claro de cuáles son mis orígenes y por qué nacen este tipo de intereses. Entonces ahí abordando un poquito, ya que nos estás contando de tu vida, pues a mí me gustaría conocer, o sea, como amigos lo hemos platicado en algún momento, pero a mí sí me gustaría así como un tantito más personal conocer cómo ha influido tu origen y tu crianza en tu interés por la historia. Entiendo el pueblo azucarero, o sea, en su mayoría trabajadores, una cuestión de identidad indígena también que se está transmutando, una cuestión de región. Entonces, pues ahí la palabra, ¿no? ¿Cómo influye tu origen y tu crianza en este proceso para ser historiador? Es bien complejo, es bien interesante, ¿no? Y a veces yo hago ejercicios de intromisión porque yo no hablo la lengua, aunque mi familia que vive en San Bartolomé de los Llanos, mis tías abuelas, mis sobrinos, mis primos, mis primas, hablan el tzotzil maya. Yo me acuerdo y a veces he hecho publicaciones en el Facebook cuando veo fotografías que he tomado y que de repente Facebook me los recuerda y me dispara, ¿no? Me disparan los espacios de memoria, los lugares de memoria, y es ahí donde también yo comienzo, ¿no? Un poco a insertar mi historia personal dentro de la historia regional que he estado estudiando los últimos años. Recuerdo que pues cuando éramos niños, mi mamá es de San Bartolomé de los Llanos, muy joven, ella emigró a San Francisco Pujiltic. Pujiltic, pues actualmente es un pueblillo, no es una colonia, sin embargo, pues comenzó como una finca hacia 1950. Ya durante las siguientes décadas fue llegando muchas personas, hombres, mujeres de diferentes lugares de Chiapas. Una de ellas, pues mi mamá, que paz descanse, ella llegó a San Francisco Pujiltiga ya por los 80s, comenzó un poco a establecer lazos comerciales primeramente con el pueblo de Pujiltic, vendiendo tomate, frijol, maíz y otras verduras. Con el tiempo, pues ella fue ya instalándose en el pueblo para vender ropa. Nosotros
pues vendimos ropa durante muchísimos años y eso también ha sido parte como de mi historia personal, porque cuando éramos niños íbamos a vender a las ferias patronales de los pueblos vecinos, Venustiano Carranza, Soyatán, Socoltenango, Simol y las colonias y ejidos que están muy cerca. Y eso de cierta manera también pues fue un poco influyendo, ¿no? En los temas que ahora trabajo, porque en aquel tiempo quizás no tan conscientes, ¿no? Después de haber estudiado ya una licenciatura, una maestría y haber tomado diplomados también sobre metodología, siempre ese sentimiento del historiador de quizás hacer algo por su terruño, ¿no? Ya Luis González y González hablaba de la matria, de cómo eso también nos va un poco formando en cuanto a no solo nuestras maneras, ¿no? De pensar, nuestras maneras también de actuar, de ser, de escribir. Creo que eso también ha sido fundamental en los temas que yo pues he explorado, porque empecé con un tema en la licenciatura muy distinto a los temas que he ido trabajando los últimos años, pero también siento que todos los temas están entrelazados, ¿no? Venustiano Carranza, pues sí tiene como también una fuerte influencia dentro de mi vida, porque pues ya bien se ha señalado esto, ¿no? De cómo nos va formando las experiencias personales y familiares, ese antiguo camino real que unía a estos pueblos y que nuestros ancestros, mi madre comenzó a recorrer justamente para visitar los pueblos, para vender ropa, pero también para hacer relaciones de amistad, de compadrazgo. Yo creo que también eso ha marcado muchísimo en la manera que yo me he estado acercando ya los últimos años, no solo al pueblo de Pujiltic, en donde pues he realizado actividades de divulgación, talleres, ahora que estoy haciendo Festival Cultural de la Zona Cañera, es también como esa necesidad que siempre tengo del sentido de pertenencia, de regresar, de volver y dar algo, ¿no? Que también ellos me han dado, porque he hecho muchísimas entrevistas, trabajo de historia oral que he utilizado en investigaciones y siento que una forma de devolver eso, pues, es justamente haciendo actividades, ¿no? Articulando a las personas, que también haya pues un espacio para recrear identidades, para también adquirir conocimientos, porque todos los días estamos conociendo algo nuevo y conocer como nuestra historia personal, yo creo que eso también es fundamental, porque como dije, bueno, yo me crié con mi abuela, doña Rosa fue mi abuela, pero mi madre, pues migró a Estados Unidos, que también, o sea, tiene muchísimo que ver, ¿no? Toda la situación que como historiadores, y muchas veces se interpreta que el historiador vive desconectado de la realidad, ¿no? De lo que está pasando alrededor, porque nos enlazamos, nos metemos a un archivo como ratas, estamos ahí, y no, o sea, realmente somos conscientes de muchísimas cosas, ¿no? El hecho también de seguirnos formando, haciendo redes con otras disciplinas, creo que eso complejiza y enriquece muchísimo, ¿no? Nuestra disciplina y también nuestra, pues, personalidad y nuestra historia personal. Es, es, es que pienso mucho en cómo se relacionan las experiencias de vida sobre las aplicaciones que después vamos a tener. De lo que mencionas, pienso mucho en este sentido de pertenencia, de identificarse con un grupo, con una región, y que ese sentido de pertenencia nos obliga a más, no solamente identificarnos, sino a también este sentido de compromiso social, de devolver aquello que pues está haciendo. De repente nos vemos en nuestros propios pueblos, en nuestras propias actividades, de decir, bueno, pues ya recibí mucho de ellos, ahora tengo que devolverlo de alguna forma, tengo que hacerlo más práctico, y es lo que veo mucho que realizas con esta parte del festival en la zona cañera. Ya hemos platicado ahí del sindicato, del reconstruir esas memorias, las búsquedas que has hecho, me han parecido sumamente interesantes porque no estás, digo, igual y exagero, no estás solamente pensando desde la parte de historiador,
sino estás pensando como el individuo que pertenece a ese grupo, a ese conjunto de personas que merece trabajar por su memoria. Y sobre esa línea también me parece como muy interesante cómo construimos desde la universidad una conciencia diferente sobre el ejercicio de ser historiador. No somos solamente aquellos embodegados, somos aquellos que tenemos cierta conciencia y necesidad social de actuar, de actuar. El mundo no nos es ajeno, al contrario, es un mundo con el que se dialoga de forma constante y creo que eso no solamente tiene que ver con la particularidad del individuo, sino también con toda esta estructura universitaria, estudiantil. Nos tocó estudiar en una de las universidades que hasta cierto punto como rojillas, con mucho compromiso social, y pues en esa línea está interesante cómo nos vinculamos directamente con la comunidad. Sí, totalmente. Fíjate que justamente en la Facultad de Sociales obtuve muchísimas herramientas, ¿no? De las clases, de todas estas conmemoraciones de luchas sociales, campesinas, los vínculos que también tenían colectivos dentro de la facultad. Yo creo que eso también hace que tengamos también una visión pues más crítica, también esto de relacionarnos, ¿no? Con la divulgación, con las intervenciones comunitarias. Yo recuerdo que cuando estaba en la Facultad de Sociales, allá por el 2000, ¿qué? 2010, ¿no? Más o menos. Del 9 al 14, al 13. Exacto. Yo comenzaba a asistir a un taller, el taller literario Bertolt Brecht, que también ese taller ha marcado muchísimo las cosas que he estado haciendo, también pues la forma en que he tratado de construir también siempre los relatos que pues he tenido la oportunidad también pues de publicar en algún momento en algunas revistas. Esta situación literaria, ¿no? Que también nosotros como historiadores a veces, pues somos cuentacuentos, ¿no? Digamos, ¿no? Somos cuentacuentos, narramos historias, además, pues obvio de analizar contextos, pero en sí también es complicado acercarse a un público más amplio, ¿no? Con un lenguaje más ameno, no tan técnico. Entonces, esa como dualidad, ¿no? Estar entre escribir un texto académico, ¿no? Que lean también los especialistas, pero también transformar esos textos a un lenguaje más sencillo, ¿no? A una narrativa que emocione, una narrativa que atrape. Creo que también eso es difícil. Hay que trabajarlo, y yo creo que esto de asistir a un taller literario también, y también conocer cuentistas, novelistas, poetas y empaparnos también un poco de esta literatura hace repensar, ¿no? Nuestra propia disciplina y nuestra propia pluma. Esto me lleva a que en los últimos años, por ejemplo, esto de la divulgación, de también los proyectos culturales que he realizado, he estado también, he sido beneficiario del PECDA, el PECDA Chiapas, en 2 emisiones. La primera vez fue en el 2022, 21-22. Ahí desarrollé un libro de cuentos, justamente inspirados en la zona cañera, pero también a partir de la historia oral, que fui también vinculando y encontrando como otra manera también de llegarle a la población, porque sí hice talleres durante un tiempo con los pensionados, con niños también, jóvenes en el pueblo de Pujiltic, pero también buscaba otras alternativas, ¿no? Porque muchas veces las conferencias quizás son pesadas para cierto público. Entonces, buscar otras formas de divulgación me hizo también, pues, meter este proyecto de PECDA, donde, pues, esa parte literaria que, pues, yo también he estado ahí siempre, ¿no? O sea, he estado ahí picándole, picándole, porque, pues, me gusta escribir, cuentos, me gusta escribir, poesía, aunque, pues,
se me conoce más por hacer historia, siento, pero sí he estado también involucrado en eso. Y eso también me llevó a seguir haciendo divulgación en aquellos pueblos donde no hay mucha actividades culturales. El año pasado tuve la oportunidad de hacer el primer festival cultural de la zona cañera, que fueron 4 días, y fue también en la región cañera, ¿no? Abarcamos Soyatitán, Ixtapilla, Las Rosas, Pujiltic, principalmente las preparatorias. Y la verdad que, o sea, fue una experiencia muy satisfactoria porque las secundarias, las preparatorias, perdón, se mostraron bien accesibles a poder recibir el proyecto que yo llevaba y también recibir a todas las personas que me apoyaron, que presentaron. En este primer como ejercicio, yo quise hacer o invitar a todos los investigadores, escritores, poetas, artistas, artesanos de la región, ¿no? Para visibilizar y pues también mostrarle a las personas que hay mucho talento, ¿no? En esta región cañera en la que he estado haciendo pues estos proyectos de divulgación. Fue bien padre porque fíjate que recuerdo que en la prepa Soyatitán hicimos una mesa de poetas, poetas locales, ¿no? De la región. Y por ejemplo, pues también hay gente que se dedica a la caña, ¿no? Campesinos que están escribiendo, y los jóvenes conectaron muchísimo con un poeta que llegó ahí de Soyatitán. O sea, el señor llegó, estuvo platicando con los jóvenes, o sea, de manera súper sencilla, contando sus experiencias, sus poemas que pues estaban empapados muchísimo de no solo vivir entre cañaverales, sino también pues experiencias personales de amor, desamor. Y yo creo que eso sí hizo también que la gente conectara, ¿no? Porque muchas veces es bien complicado conectar con las personas, pero siento que fue un ejercicio importante que también pues me ha ayudado a hacer redes porque pues he conocido a más personas, a señores que al mismo tiempo de involucrarlos y articularlos en las actividades, me cuentan historias de la zona, historias que tienen que ver con muchísimos temas. Entonces, esto de la investigación y la divulgación y la promoción cultural ha ido como marchando, ¿no? Por el mismo camino. Qué padre. Y me imagino que con el tiempo también te estás volviendo un referente dentro de tu mismo pueblo y que las juventudes han de decir, bueno, pues, a futuro quiero ser como él, ¿no? Este, ¿Cuál es? O sea, entiendo la función del pueblo, cómo ha estado viviendo y cómo se ha proyectado y de repente caemos a veces como en el rollo de, pues son pueblos hasta cierto punto pobres, de obreros, que no construyen muchos conocimientos, más que resistencias y todo. Sin embargo, siempre es como el hecho de que dentro de esos pueblos donde pareciera que no pasa nada más que el estudio económico y la producción y toda la mano de obra laboral y toda esta cuestión, siempre hay algunos personajes que nos llenan o que llegamos a admirar. Y pues esa sería mi pregunta. ¿Tú a quién admirabas allá? ¿Con quién construiste esta idea de, bueno, quiero ser historiador, aunque en esta zona lo que más se quiere ser es trabajador de X cosa, ¿no? Sí, fíjate que pues yo creo que como de casualidad, ¿no? Voy a decir, estudié historia, pero yo recuerdo que mi mamá nos compraba estos libros de cuentos de océano, unos azules, que traían un cassette, era el libro y traía un cassette, y cuando había que pasar la hoja, salía un pajarito, ¿no? Que esté ahí eh, cantando. Esos libros lo vendía un señor que venía de Tuxtla Gutiérrez. Estoy hablando como en los noventas, ¿no? O sea, yo nací en 1990, entonces tenía como 6 años, hablo como en 96, que mi mamá adquiría estos libros con un señor que pasaba a vender estos libros de océano. Y ahí como también empecé un poco, pues acercarme, ¿no? A la literatura, a leer, aunque mi mamá, pues ella no fue a la escuela, ella desde muy joven, desde muy niña,
comenzó a trabajar, al igual que muchísimas, ¿no? De nuestras mamás, sus papás, comenzó a trabajar en el campo. Como a los 10 años se fue a trabajar a Tuxtla Gutiérrez, de empleada doméstica, y la señora a la que le ayudaba era una maestra de primaria, entonces ella le ayudó también a aprender a leer y a escribir, ¿no? Entonces mi mamá siempre nos alentaba también pues a estudiar, ¿no? Estudien, estudien, y al fin de cuentas yo creo que eso también fue un poco pues sumando, ¿no? A querer estudiar quizás alguna cosa que tuviera que ver con leer, ¿no? Porque no dimensionaba todavía muy joven que se pudiera estudiar historia, ya hasta la preparatoria. Y en mi pueblo no había, bueno, había una biblioteca que de repente abrían, pero no la frecuentaba. Yo después comencé a adquirir el hábito de ir a la biblioteca, pero en la secundaria, ¿no? En la secundaria ahí fue que comencé a leer el diario de Ana Frank, La Metamorfosis, y ahí justamente, pues, un maestro a quien aprecié mucho, era mi maestro de inglés, el teacher Marco, que en paz descanse. Él fue también que me fue acercando un poco a la literatura, un poco pues, eh, para no desviarme, ¿no? Del camino. Uno cuando está en la secundaria, pues comienza con problemas, ¿no? De adolescentes, con vicios, y pues bueno, yo como cualquier joven también, ¿no? Tuve vicios a muy temprana edad, y la literatura yo creo que también fue como un camino, ¿no? Para poder, pues esto, no desviarme, ¿no? Seguir, ¿no? Seguir cultivándome. Yo creo que ese maestro, como, fíjate, cómo lo recuerdo muchísimo, también en la secundaria, en la prepa, mis maestros que me acercaban muchísimo a la literatura, la profesora Sara Oneida de Pujiltí, que también, pues ella, siempre cuando tengo la oportunidad de saludarla, la profesora también de Pujiltí, el profe José Manuel, que aún todavía, pues a veces cuando tengo proyectos los invito a que lleguen a moderar, a comentar, ¿no? Para seguir justamente pues haciendo estos vínculos. Yo creo que han sido como las personas que han como sumado y que fueron como encaminándome, ¿no? Pues además, claro, que de mi familia, que pues siempre pues encontré el apoyo, especialmente de mi hermano Fernando, de mi mamá, y eso también de ya después, porque pues yo viví en Pujiltí, en un pueblo muy chiquitito, era muy pequeño, o sea, en los 90 creo que habían como 4,000 personas, creo. Y me acuerdo que íbamos también a veces a San Cristóbal Las Casas, íbamos cuando era muy adolescente, acompañaba a mi mamá a comprar cassette y discos, porque además de tener un puesto de ropa, teníamos un puesto de cassette y discos, donde llegaba mucha gente de las colonias, ¿no? Ahí también fui un poco acercándome a toda la gente de los ejidos, ¿no? Y irme preguntando también, ir también vinculando como la cultura musical, porque yo recuerdo que pues yo vendía los cassettes y discos y ponía, ¿no? Porque mi mamá me decía, hay que poner música, ¿no? Para los señores. Entonces, pues, los cadetes de Linares, los caminantes, y fíjate que eso ahora tomando conciencia, ya después, cómo llegaban los señores, me acuerdo de Sombrero, y decía, estas señores de dónde vienen, y venían de todos los ejidos que en la zona cañera se fundaron en los 70s y 80s, la lucha campesina y la lucha agraria hizo que se fundaran 10 ejidos, y hubo toda una reestructuración agraria, o sea, igual mi familia, aunque no tuvimos tierras, prácticamente también en esta temporada, en todos estos procesos, hizo también que mi mamá comprara tierras en Pujiltic, quizás de manera más barata en aquellos tiempos, ¿no? Porque empezó toda esta lucha. Y eso también, o sea, he estado, te digo, vinculando muchas cosas que en ese momento no era consciente, pero que ahora sí me ha servido para regresar, ¿no? Y acordarme, aquel señor me parece y voy, ¿no? Aquella señora creo que, y también vinculándome, oye, ¿por qué no vas con tal señor? Y eso también me ha hecho, además como de sacar muchos temas para investigar, también pues me ha hecho esto, ¿no? Recordar y regresar a tiempos en el que pues yo viví, y eso también me ayuda muchísimo a seguir haciendo notas, ¿no? Hago notas de cosas que tengo en la memoria o que voy a un lugar y a un espacio
y recuerdo y sigo como investigando. Entonces creo que eso, ¿no? Las personas que han estado a mi alrededor también han aportado sin duda, de alguna manera, pues, en lo que me dedico, ¿no? Ahora. Es peculiar cómo el contexto también nos va formando, lejos de pensar solamente desde la academia, desde la vanidad. Siempre recuerdo esta crítica que se le hizo a Humberto Eco de solamente los que tenían acceso al recurso podrían ser historiadores, pero ¿quién no está dispuesto a construir memoria? Ya pasarlo a la historia con todas las estructuras que obliga la academia, pues es otro proceso. Sin embargo, pues la cuestión de memoria es muy interesante. Es importante también incidir hacia ella. Y bueno, saltando un poquito hacia tu carrera profesional, ya Ulises, el historiador, el maestro y el doctorante, pues la pregunta es un poco relacionada a tus proyectos. Ya nos comentaste un poco de esto del Festival de la Zona Cañera, que nos parece súper interesante, pero también, ¿cuáles han sido tus otros proyectos? ¿Qué proyectos de vida, de vida como historiador han sido los más importantes en tu carrera? Pues yo creo que esto mencionas algo muy fundamental, esto de que hijos de gente campesina, no hijos de personas de clase baja, que ahora podamos tener acceso a cualquier licenciatura, pero específicamente a la historia, porque pues siento que muchas veces se consideraba como una carrera como de élite, ¿no? Tenía que tenerse un capital cultural, ¿no? Amplio, un acervo amplio, y nosotros pues, o sea, en pueblos donde no hay como bibliotecas tan equipadas, ¿no? Lo pongamos así, pero sí hay historia oral, sí hay memoria. Creo que es fundamental porque esto también me gusta mucho, porque en los espacios en los que yo he estado he conocido a gente que tiene las mismas historias que yo, ¿no? Esto de venir picando piedra, porque es complicado también ser historiador. Cuando uno sale de la licenciatura es de qué voy a hacer, cuál es el campo de trabajo, no hay lugares. Entonces ahí viene también esta parte de pues ser persistente, ¿no? La persistencia. Y pues eso también yo creo que ha sido importante, porque pues yo cuando salí de la licenciatura me encontré con esa situación. Afortunadamente, no sé si te acuerdas que pues en aquel tiempo nuestro compañero Jorge estaba trabajando en la Secretaría de Trabajo, y había este proyecto de mi primer empleo, y ahí fue que me pude vincular con la enseñanza, donde estabas tú, Justus Fener, y ahí estuve un rato trabajando con ustedes. Eh, Después me fui a trabajar ya de manera individual, asesorando, bueno, sí, asesorando algunas tesis de manera personalizadas, ¿no? Pero independiente. Estuve también a veces que me pedían apoyo para aterrizar proyectos con algunos compañeros con los que coincidí en algún momento por recomendaciones. Entonces, empecé también, ¿no? En esa parte, te digo, de manera independiente, que también pues me ha también ayudado muchísimo, ¿no? A ir afinando, a ir puliendo la metodología, ¿no? A ir puliendo también pues la escritura. Y después eso de hacer la maestría. Yo realmente pues en la licenciatura hice una tesis sobre historiografía, ¿no? Y analicé algunos discursos historiográficos sobre cómo se había construido la identidad indígena en estos textos antropológicos e históricos, que me parecía muy interesante. Más que también asistíamos, ¿te acuerdas?, con el seminario que tenía Pablo Uc, ¿no? Sobre estos nuevos autores del sur que estaban discutiendo cosas, ¿no? Epistemológicas. Ahorita que está de moda la decolonialidad. En la decolonialidad y la descolonialidad, y todo eso que nosotros comenzamos a ver en la universidad, que realmente pues el doctor Pablo Uc también, yo creo que también fue un parteaguas para conocer otras cosas, ¿no? De cómo hacer historia, porque también esto es lo rico, ¿no? De hacer historia, que tenemos muchísimos enfoques, podemos escribir de muchas maneras.
obvio que si uno quiere publicar en algunas revistas, pues esas tienen sus lineamientos, pues eso también creo que hay como libertad. Entonces, ya en la maestría, yo me metí en la maestría en CESMECA. Estuve haciendo ahí la maestría en el 2017 al 19. Este proyecto también fue creo que un parteaguas para explorar nuevos temas, porque aquí comencé ya a elaborar un proyecto que tuviera que ver con mi región. Porque voy a ser sincero que cuando yo iba al pueblo, ya haberme titulado de la licenciatura y me preguntaban sobre la historia de la región, sobre algún pueblo y no sabía, pues me daba pena, pues decía yo, no, o sea, tengo que estar ahí leyendo, ¿no? Y comencé a investigar y me di cuenta que pues muchos historiadores, como Mario Humberto Ruz, este libro sobre Copanahuastla, que es un libro maravilloso, los comentarios que ha hecho también al vocabulario de Fray Domingo de Ara, Sabia India, Floración Ladina, y además también los historiadores locales como Juan María Morales Avendaño en San Bartolomé de los Llanos, que también pues hizo historias, ¿no? Desde esta región. Me comencé como a interesar y en la maestría pues propuse un proyecto sobre los dominicos en el 17, o sea, sí fue muy ambicioso porque la verdad, aunque llevamos cursos de paleografía, no hice una tesis de consulta de archivos en la licenciatura. Esta fue mi primera experiencia de consultar archivo y paleografiar. Me costó del 17, y eso me llevó mucho tiempo, pero fue una experiencia, la verdad, fundamental en mi vida académica. Estuve dirigido por el doctor Rafael Reicher, que hoy está en la Universidad de Varsovia, Polonia, y también por la doctora María Eugenia Claps Arenas, que en paz descanse, y el doctor Oscar Barrera, quienes me ayudaron muchísimo con sus comentarios, sugerencias para sacar pues adelante este proyecto de tesis, y que ya en el transcurso de la maestría, y que esta maestría, fíjate que fue en Ciencias Sociales y Humanísticas, llevaba yo clases de política, cultura, género, fronteras, y eso también me hizo como repensar mi propia disciplina y también ver que había otros campos que podía explorar. Yo creo que esto ha sido fundamental en mi vida académica porque he publicado algunos textos que tienen que ver con otras maneras de hacer, ¿no? Historia. Y yo creo que también eso, pues, es como parte de lo que sigo haciendo, de mis intereses. Ahora que estoy en el doctorado en historia, estoy acá en el Colegio de Michoacán desde 2023. También, pues, uno conoce proyectos de los compañeros, uno va viendo también, ¿no? Cuál es la manera del ser historiador, historiadora, porque aunque vengamos de un lugar de enunciación particular que tenga que ver con nuestras historias personales, que muchas veces, igual déjame decir de que incluso compañeros que no estudian sus regiones, estudian otras cosas, que me parece súper válido, ¿no? Pero porque pues hay para todo, ¿no? Y realmente en Chiapas yo creo que hay muchísimo que estudiar. Hace poco se publicó un capítulo, bueno, un libro en donde yo participo con un capítulo, y es sobre topónimos. Y ese topónimo, yo analicé el topónimo de Pujiltic, del pueblo donde yo soy originario. Y es bien interesante porque el topónimo me fue un poco llevando no solo a la historia del pueblo y de la región, ¿no? Historia económica, también de los cambios ecológicos y ambientales. Eso fue como un descubrimiento que no he estudiado yo como tal historia ambiental, ¿no? Pero esto me ha permitido, por ejemplo, voy a decir rápido, Pujiltic, para la gente actual de Pujiltic, significa Valle de Vientos, ¿no? Es poético. En Valle de Vientos estamos dentro de la depresión central, esta cuenca de más de 200 kilómetros de largo y casi entre 40 y 60 de ancho. Es un hoyo, ¿no? Entonces, digamos, bueno, es un valle, claro, no están valles centrales. Sin embargo, desde niño decía, pues Valle de Vientos. Entonces, cuando estuve en la maestría, incluso le puse a mi proyecto Valle de Vaya Vientos. de vientos. Y me decía, no, pues eso no, es muy anacrónico, ¿no? Hay que ponerle Provincia de los Llanos, o Priorato de Socoltenango, Vicaría de Copanahuastla, ¿no? Historiadores cuadrados. Pero entonces después, buscando ya más información, me di cuenta, encontré que Pujiltic significaba originalmente lugar de juncos, y eso encuentra la referencia en Fray Domingo de Ara,
este vocabulario de 1590. Y también encontré la referencia en los actuales celtales de Pinola, que también para ellos significa Pujiltic, lugar de juncos. Los juncos Mm, crecen cerca de las ciénagas, cerca de los pantanos, ¿no? De los palmares. Y anteriormente Pujiltic, antes de ser esta zona pues, agroindustrial, donde está el cultivo intensivo de los cañaverales, cuando vas bajando de Villa Las Rosas, de Teopisca a Villa Las Rosas, comienzas a ver este paisaje de cañaverales que no te es indiferente. Llegas más cerca al pueblo y sientes el olor agridulce. Mucha gente dice, ay, apesta tu pueblo, ¿no? Pero que es este olor, ¿no? Que se está, que se ha ido, pues difundiendo durante la zafra, que es un olor dulzón, porque es caña de azúcar, pero también del bagazo y todo lo que queda que también se apesta, y es esa mezcla, ¿no? Me di cuenta entonces que, bueno, o sea, Pujiltic entonces tenía un pasado ecológico que había sido totalmente transformado durante los 60. Antes habían muchos palmares y eso también me ha llevado a otro camino de la investigación que tiene que ver un poco con la etnobiología, los aspectos bioculturales. Comencé a ver, porque me decía un señor, aquí antes había mucho pújul y esos pújul lo utilizaba la gente para elaborar canastas, elaborar mm, petates, sombreros. Y actualmente en la región, aunque ya no como antes y como en todo Chiapas, hay todavía artesanos que siguen elaborando, por ejemplo, estas fibras vegetales. En Simol están las petateras con las que he tenido yo la oportunidad de poder platicar y que me cuenten, ¿no?, sus memorias. En Socoltenango están las señoras de Simil que hacen escoba. En Soyatitán también hay un señor que sigue haciendo canastas. Y estas memorias me ha también ayudado a entender un poco de los cambios ecológicos que ha sufrido o que ha experimentado la región. Entonces yo creo que pues estos temas que he estado explorando, porque pues además he explorado historia colonial un poco, la tesis fue colonial, esta tesis que estoy ahora, bueno, proyecto que estoy desarrollando, tiene que ver un poquito más con la caña de azúcar, porque aunque he hecho como divulgación sobre la caña de azúcar, no he escrito mucho sobre la caña, bueno, he escrito poco pues, en realidad, dentro de vida académica, pero esto de la caña me ha interesado ya los últimos años. Una vez yo estaba haciendo una entrevista a un señor y me decía, aquí no existía el azúcar, aquí vivíamos de la panela. Un mundo, ¿no? Para retomar este libro de mi colega, amiga Noelia, Mundo Caña, este universo cañero y todo lo que conlleva y que ha conllevado y que principalmente en cuanto a la circulación de los productos, que es lo que también me interesa ahora, quién estaba consumiendo azúcar, quién consumía piloncillo, aguardiente, cuáles eran los espacios sociales de circulación de productos, los estancos, los conventos, los trapiches, los mercados, las ciudades, las tabernas, oigan. mm. Esto es lo que ahora como me está interesando y que sigo pues explorando, ¿no? Entonces creo que he tenido como varios momentos de diferentes pues temas también. Acá en el Colegio de Michoacán llevamos varios seminarios, llevamos como 24 seminarios y cada seminario es una metodología distinta. Conocemos, ¿no?, los trabajos que han hecho los doctores y nos muestran, buscando también empaparnos de otros temas para no solo centrarnos o especializarnos, ¿no?, sino tener un espectro más amplio y poder ser también investigadores, no solo historiadores, que cualquier tema o proyecto que nos pongan lo podamos desarrollar. Creo que también eso es como fundamental durante la formación, porque pues sí he explorado algunas situaciones que pues me siguen interesando en cuanto a la historia de Chiapas. Esto que mencionas es sumamente rico porque creo que una de las cosas a las que mayormente nos enfrentamos es eso, tratar de entender el abanico de posibilidades y de formas de entender un momento. Porque claro, está bien entender el contexto, pero a ver, vamos a analizar ese contexto de todos aquellos que participan, se involucran y hacen.
Pensando en esta cuestión de que ahora tú has encontrado un abanico de posibilidades, ¿cuáles han sido los desafíos más serios o fuertes en tu proceso de hacer historia? ¿Cuáles son esos desafíos que a veces te detienen o limitan? Pues fíjate que al inicio era como, por ejemplo, cuando yo no estaba haciendo licenciatura, maestría, doctorado, yo seguía haciendo investigación de manera independiente. En el 2020 empecé un proyecto que pues fue patrocinado por el PACMIC. Comencé un proyecto también de historia oral en el pueblo. Primeramente, a veces, pues es esto del apoyo a las personas, que las personas también quieran apoyar los proyectos, porque no me dejarás mentir que cuando vas a un lugar, por ejemplo, a dar una charla y con que hayan 5 personas, pues ya, dices, fue un éxito. Logrado. Exacto, esto fue un éxito. Pero pues eso también, ¿no? Que las personas se acerquen a los proyectos, que se interesen, es complicado, o sea, sí es un reto. Y nosotros ahorita como colectivo que venimos 5 años haciéndolo, pues hemos a veces también tenido bajones y subidas. Y también como historiador, como estudiante, como humano, en cuanto a mi carrera de historia, pues he tenido también esos bajones de seguir de decir, ¿no? Realmente, pues sí hay un campo en el que yo pueda tener una estabilidad, sí hay también, ¿no? Los elementos que necesito para poder, pues, vivir bien y dedicarme, ¿no? De lleno a la investigación, a la docencia. Esos retos que a veces también están siempre, ¿no? La incertidumbre del estar caminando dentro de, pues, terrenos cenagosos siempre, yo creo que eso ha estado, ¿no? Constante y no solo en mí. Yo creo, yo he platicado con muchísimos historiadores que no venimos de pues familia, ¿no? Con dinero, con propiedades y eso que es complicado porque pues tienes que comer o tienes que hacer investigación o qué haces, ¿no? Aunque realmente a veces te guste mucho, dices, quiero hacerlo, pero pues hay cosas que te detienen como esto cuando no estás en un centro de investigación haciendo, realmente cuesta hacer investigación. Más si ya después tienes hijos, no tienes otro tipo de relaciones no sentimentales, que cuesta. Entonces, pues a mí me ha servido esto de buscar proyectos alternos. Cuando no he estado dentro de centros de investigación, he buscado proyectos como este de PACMI, que empecé en el 2020, pero afortunadamente llegó la pandemia. Eso, fíjate que los proyectos PACMIC y PEGDA me han abierto muchísimo las puertas de todas las personas, de toda la gente en la zona cañera, que realmente estoy bien agradecido con ellos, con todos con los que he siempre entrevistado y que sigo todavía cuando voy a hacer trabajo de campo en Simol. Por ejemplo, ahí tengo mi amigo Aureliano, que él es biólogo, su papá era un trapichero y su mamá es petatera. Ir a Chapa de Corzo con mi amiga Wendy, antropóloga, sus papás artesanos, y que también pues hayan todas estas redes que hemos estado construyendo. Yo creo que eso alienta bastante, o sea, alienta bastante en cuanto a que también te inviten, ¿no? Y nos estemos acuerpando. En el 2021, pues murió mi mamá. Eso también fue un parteaguas muy, muy grande en mi vida, porque en ese momento sí detuve muchos proyectos académicos, ¿no? De divulgación, porque sí sentía y no sentía realmente como esto, ¿no? Que siento que a veces te caracteriza, nos caracteriza, la pasión, ¿no? Sentía que decía, ah, güey, o sea, me voy a dar un tiempo y también es bien válido descansar, ¿no? Porque a veces hacemos muchísimas cosas o queremos abarcar muchas cosas, pero el tomarse un descanso y decir, aquí, ahora, ¿no? Voy a descansar. Yo eso me pasó en 2021, estuve casi un año y medio, pues ahí viviendo mi En duelo pausa. y sí, pero después dije yo, no, a retomar esto de la investigación, porque siento que es algo que pues también yo creo que por nuestras familias, ¿no? El vernos desarrollarnos en nuestros campos de trabajo, el ver también pues que estamos haciendo investigación, promoción o lo que tú quieras, creo que también
pues ellos les da satisfacción, ¿no? Y yo creo que esto también ha sido fundamental en esto, ¿no? En de ir y superar esas incertidumbres, tanto en la vida profesional como las cosas que también nos aquejan, ¿no? Como seres humanos. Somos seres humanos en total contradicción siempre, ¿no? O sea, más allá de esto de bueno y malo, de indios y contra ladinos en Chiapas, somos seres humanos en total contradicción. Y creo que si entendemos esto de que somos humanos en total contradicción, y también ya cuando investigamos y vemos a los personajes que ahora ya están muertos, ¿no? Lo que pues se vamos al 18, 19 y vemos y los vemos así, los humanizamos, yo creo que también enriquecemos muchísimo, ¿no? Nuestra manera, no solo de investigar, sino esta manera de ver el mundo, ¿no? Y de vernos a nosotros mismos y ver a nuestros compañeros en un ejercicio de otra edad. Me gusta mucho esta pasión que pones a estas palabras, sobre todo porque es como esa parte de profundizar el trabajo que se hace. No se hace desde la academia, desde lo estático, lo cuadrado, se hace también desde la emoción. Y creo que a veces es sumamente válido expresar esas emociones para entender por qué estamos haciendo ciertas cosas o por qué buscamos ciertos fines. Pensando todo esto, ¿no? De búsqueda de fines, de cómo estamos construyendo también hacia el futuro, pues a mí me gustaría preguntarte mucho cuál es el legado que estás construyendo o que deseas dejar en la comunidad historiográfica de Chiapas, como historiador, como persona, como estudiante, como amigo. ¿Cuál es eso que estás construyendo para futuro? Pensar en el futuro es a veces complicado, ¿no? Porque justamente hablaba de esto, ¿no? De las incertidumbres, pero yo creo que algo, fíjate, que me ha caracterizado de muy joven y también tiene que ver con mi familia, ¿no? Con mi mamá, el de ser así independiente, autosuficiente, ¿no? El de estar ahí, ser persistente, que me ha ayudado muchísimo, ¿no? También en esta vida, no solo pues académica, ¿no? Sino en la vida en sí, ¿no? La vida en sí misma. Pues fíjate que esto de que también, por ejemplo, haber tenido y tener todavía la estima de muchas personas con las que me he relacionado en espacios académicos, culturales y que también estos vínculos han sido también los que pues han construido mi vida profesional, ¿no? Porque pues cuando me invitan a proyectos, a participar, es porque esas personas con las que me están invitando he coincidido en algún espacio, ¿no? Y hemos platicado y conocemos nuestro trabajo y creo que esto de las redes es como súper fundamental. A mí realmente pues me gustaría pues en algún punto sí o no, o sea, sin dedicarme completamente a la investigación. Sí me dedico a la investigación completamente, pero pues después ya tener algo súper seguro, ¿no? Para seguir investigando, para también seguir caminando, porque me encanta esto de caminar, ¿no? Caminar en los pueblos, de ir a hacer fotografía, de ir a hacer registro, que también me encanta ir a los archivos. Recién fui en agosto al archivo centroamericano, allá en Guatemala, y, o sea, es también, ¿no? No quiero usar la palabra mina, porque esto de extraer la información, sino es un paraíso, ¿no? De información, de documentación que uno, además de, por ejemplo, yo estaba buscando la información que pues es sobre mi proyecto, pero después de que concluí eso, me fui a curiosear otras cosas y encontré de verdad muchas cosas que decía, quiero hacer esto, a ver si en un tiempo, ¿no? Quizás, pero es esto que también identificar cosas que nos gusten y nos atraen. Entonces, pues mi objetivo ahora y que ya he estado empezándolo a hacer desde hace algunos años, publicando algunas cosas, es dar a conocer un poco más, ¿no? La historia de la región cañera o esta región en donde la caña se ha enraizado desde el siglo XVI, ¿no? Las primeras cañaverales, trapiches, ingenios, están hacia 1530. Y sí me gustaría seguir abriendo campo de estudio en esta región que hay muchísimo por explorar. Y fíjate que en el 2017 fue cuando me contactó Noelia,
no eres argentina, ella estuvo trabajando en Socoltenango. Ujú. Hicimos allá por el 2018 un primer viaje. Me acuerdo que nos reunimos en un café, el Café La Selva, ahí en San Cristóbal Las Casas, y yo ese día llevé los libros, llevé un mapa para darle una introducción histórica, ¿no? O lo que poco que sabía para entonces. Y de ahí, después de practicar, me dijo, yo quiero estudiar ahí en la zona cañera. Nos fuimos a hacer un primer viaje con ella. Visitamos Copanahuastla, ¿no? Este monumento arquitectónico que también pues, es parte del patrimonio cultural y material de la zona, que fue allá pues construido a finales del 16. Visitamos, subimos, ¿no? Vimos todo el paisaje de cañaverales, al sur, la presa La Angostura, y hablamos de muchos temas, ¿no? Ella, por ejemplo, hizo la tesis en Socoltenango y se ha publicado en Argentina ahora el libro. Esperamos presentarlo próximamente allá en la delegación de Cañeros en Pujiltic, también para que conozcan un poco acerca del libro que ya nos han invitado. Entonces estamos esperando. Y ella, por ejemplo, hizo este proyecto, ¿no? Y hemos estado realmente los últimos años trabajando juntos en proyectos. Yo sigo ahora con ella trabajando algunos otros textos que nos estamos leyendo y eso, ¿no? Después, poquito tiempo después, me contactó también otras personas de Argentina que estaban buscando pistas sobre Esther Ermite cuando estuvo en Pinola, en Las Rosas, ¿no? Este libro que escribió sobre poder sobrenatural en Ujú. Tales y que es también es maravilloso. Me contactaron las personas, fuimos a hacer el viaje, estuvimos platicando con las personas, hablando, y ellos hicieron un documental en los que pues me involucraron y yo estoy ahí también participando, contando, ¿no? Lo que sé del pueblo, las historias orales. Ya después en Chapingo también el doctor Antonino, con el que también he recorrido la zona cañera, que él está interesado en el agua. Hemos ido con sus alumnos a visitar los trapiches, a visitar los sistemas de riego y también me he involucrado porque también he aprendido mucho, ¿no? Porque pues esto también explorar nuevas disciplinas para conocer otras cosas que realmente a veces no somos especialistas, pero que en sí es esto, ¿no? Que he estado buscando que también la gente se acerque, ¿no? El hacer proyectos juntos y el abrir temas de investigación. Me gustaría mucho quizás participar como lector, como director de alguna tesis que diga, este tema fue porque leí un artículo que publicaste y dije que hay un gran campo de estudio, ¿no? Eso es lo que me gustaría, que aún no ha sucedido, pero pues estamos ahí, ¿no? En el camino buscando y quisiera que este legado de mi aportación principalmente dentro del ámbito académico sea esto, ¿no? Mis aportes dentro de la historia regional de la zona cañera, pero también de la historia colonial. Me ha interesado mucho las sexualidades prohibidas en la colonia que también he explorado y que siento que también es un campo que hay que seguir explorando y que me gustaría. Y por el lado de la cultura, ¿no? Por el lado de la intervención comunitaria, me gustaría seguir, ¿no? Yo, la verdad, o sea, siempre, o sea, esto, ¿no? Justamente por eso hice el cultural de la zona cañera, para seguir trabajando con las personas, los señores que son pensionados obreros, ejidatarios, cañeros, cortadores de caña, extrapicheros, exaguardenteros, mujeres ejidatarias, mujeres obreras. La verdad que te digo, o sea, eso sí, sí para mí es como esto, ¿no? Dejar un legado en la cultura de la región y pues con los amigos, pues que siempre encuentren un referente quizás en la persistencia, también pues en esto de seguir mezclando diversas fuentes, ¿no? Porque sí siento, fíjate que esto de que los historiadores no sean muy como muy dados a la divulgación, ¿no? O que cuando haces tú, por ejemplo, yo hago historia oral, hago recorridos de campo, es como, es que es más antropológico, ¿no? Ujú. O decir, no eres investigador, eres más divulgador, ¿no? Eso a veces me parece y digo, o sea, sí, digo, o sea, ¿en qué mundo estamos, no? ¿O dónde estamos? Porque ya llevamos años, ¿no? De discusiones sobre estas cosas, ¿no? Que todavía nos atañen como nuevas generaciones. Y hoy, por ejemplo, la digitalización ha transformado también muchísimo nuestra disciplina,
porque ahora sí podemos hacer uso de otras herramientas, ¿no? O sea, de hacer también divulgación a través de estas plataformas, TikTok, Facebook. Para mí Facebook, ¿verdad? Ha sido un referente también, una plataforma en donde he dado a conocer mi trabajo y también un poco de cómo soy, ¿no? De lo que me gusta cuando comparto memes, esas cosas, pero también de estas cosas que hago en la zona y la gente reacciona. Es verdad que cuando me comentan y me dicen cosas de que me ha encantado el proyecto, que mi papá tenía un trapiche o que esto, y ahí voy, ¿no? A buscar la información y creo que eso ha sido también fundamental y pues es parte también creo que de el legado que estoy como construyendo todavía, porque pues realmente digo, no soy tan joven, ¿verdad? Pero llevo todavía pocos años trabajando, ¿no? Ahí. Es genial, genial. Y justo esta parte que mencionas de seguir motivando y generando, pues yo te preguntaría, porque justo en las redes sociales, pues ya la página del colectivo tiene sus propios seguidores. Nosotros como individuos tenemos nuestros propios seguidores. Y siempre hemos dicho que Ulises como individuo también tiene una cantidad enorme de seguidores. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería el mensaje que le darías no solamente a los jóvenes que te siguen, sino a aquellos que posiblemente puedan ver este video y que estén iniciándose en el campo de la historia, que todavía están construyéndose o que todavía están entre decidirse o no? ¿Cuál sería el mensaje que tú les darías para que ellos puedan decir, ¿le entro o no le entro? Fíjate que justamente hace como 15 días estuve en la Facultad de Sociales. Me invitó la doctora Xochitl Poblet y estuve hablando con los alumnos de la carrera de Historia que también están todavía cursando la licenciatura y fue bien enriquecedor, ¿no? Porque recordé muchas cosas que pues, nosotros vivimos ahí como compañeros, ¿no? Las discusiones, las lecturas, el trato con los doctores, que afortunadamente la mayoría de los doctores maestros que nos dieron clases, pues eran empáticos, ¿no? Conscientes de toda esta diversidad de orígenes que hay, ¿no? O que había o que somos nosotros, la generación que compartí contigo. Y estuve ahí platicando y eso también me preguntaban como cuáles han sido como los obstáculos que ya dije, pero cuál era como esto, ¿no? El consejo. Pues primeramente esto de la disciplina, yo creo que la disciplina en que cada quien se adapta como quiere, ¿no? A su disciplina. Ujú. Pues conozco a gente más disciplinada que yo y yo también, o sea, los admiro muchísimo aquí en el colegio, una pausa, aquí en el colegio de Michoacán he conocido a personas extraordinarias, compañeros míos de otras generaciones, que hacen un chingo de cosas y realmente siempre aprendo de ellos y me motivan muchísimo porque digo, quiero ser como ellos, ¿no? Sea, sí, digo, así también, seguir con esto. Yo creo que esto, la disciplina, la constancia, y como dije hace rato, sí vamos a estar siempre quizás con incertidumbre, ¿no? Porque estudiar historia, como dije, como saben muchos que no están viendo, es difícil los campos, ¿no? De trabajo, pero no solo la academia es una opción, ¿no? Y eso también me encanta porque está también la divulgación, ¿no? La difusión, la promoción, nuestros compañeros, por ejemplo, voy a mencionar aquí a Lidia, que está, por ejemplo, en la enseñanza, o tú que has estado también en el Museo Nabolón desde hace muchísimos años y que hacen distintos proyectos, ¿no? Que no solo tiene que ver con esta academia, sino que tiene que ver también con esto de articularse, ¿no? En otras cuestiones que también en nuestro campo de estudio, ¿no? O Adrián, por ejemplo, que está dando clases en prepa secundaria y que sigue también escribiendo. Yo creo que hay muchísimos campos, ¿no? Aquí es también, digo, o sea, no desesperarse, no decir, pues ya no encontré, pues bueno, me voy a otro lado. Que también tiene que ver con formas de vida. Yo creo, Gregorio, porque, por ejemplo, yo soy soltero, no tengo hijos. Y yo creo que eso es importante para mí o para lo que estoy haciendo o el ritmo que tengo de trabajo, voy a decir mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, o sea, es para mí el tiempo.
no tengo que invertir otro tiempo y es algo que sí digo, bueno, o sea, el tiempo que no estoy con los hijos, que no tendré, voy a escribir ahora un artículo, ¿no? Pero digo, o sea, también conozco yo a amigas, amigos que tienen hijos que también, o sea, siguen haciendo investigación y eso, y digo, hay muchos campos, ¿no? Tiene que ver con la disciplina que le pongamos. Y yo creo que siempre también el seguirse actualizando, nunca terminamos de saber todo y siempre a veces, yo te voy a ser sincero aquí que también he encontrado muchos egos, ¿no? En el camino también de la academia. Y yo creo que algo fundamental sería eso, el de seguir preparándose. Yo la verdad, cuando hay algún diplomado de algo que me interesa, me meto a los diplomados. O sea, le invierto, ¿no? Porque a veces algunos se pagan, invierto para el diplomado, alguna conferencia, algún taller, me meto siempre, ¿no? Para seguir conociendo y también para seguir puliendo, para seguir consolidando algunos métodos, enfoques, y yo creo que eso también debe ser para todo aquel profesionista, ¿no? Bueno, en nuestra vida diaria como seres humanos, el de tener la capacidad de seguirnos sorprendiendo todos los días y sorprendernos de cualquier cosita, ¿no? Yo eso, creo que eso como filosofía de vida me ha ayudado muchísimo, ¿no? Me ha ayudado muchísimo, de verdad, porque pues me ha hecho ver la vida de otra manera. Entonces, pues esto, ¿no? A los que están viéndonos, quizás también han de tener también sus luchas, ¿no? Sus luchas internas, pero también han de tener también sus prioridades y aquello que los impulsa. Yo creo que eso, ¿no? Que eso es importante, el de humanizarnos como colegas, ¿no? El conocer cómo está a veces que estamos en un espacio, quizás discutiendo, el decir cómo estás, qué estás haciendo, ¿no? O el de siempre acompañar también en los proyectos. Yo creo que también eso me parece bien importante, el de acuerparnos, el de echarnos porras, el de invitarnos. Y esto, pues también voy a esto del Facebook, porque pues la gente que me sigue en Facebook, por ejemplo, y me comentan cosas, no solo de la gente que me conoce del pueblo y que conoce la historia de mi familia, que conoce parte de mi historia, de mi mamá y que me comentan, ¿no? Eso la verdad me motiva muchísimo. Pero también la gente que tiene que ver ya con la profesión, el de que te digan, leí tu texto y me gustó, ¿no? El que te digan, voy a aprender tu texto, o el de una imagen también en Facebook, cuando publico una imagen me dicen, de verdad, y me escriben al Messenger, pues esta imagen me recordó a esto, me llevó a otro lugar, para mí eso vale oro. Y yo uso el Facebook también, pues para eso. Después dicen, ay, se pasa publicando memes, pero pues también buscan memes también. Hay que divertirse. Sí, o sea, el meme, o sea, sí, el meme, o sea, el mundo del meme, el universo del meme, o sea, los memes también, ¿no? O sea, ves que dicen, Da una proximidad diferente. claro, a veces solo es un meme, ¿no? El meme tiene una gran carga, ¿no? O sea, cargas simbólicas, sociales, culturales. Y aquí, yo creo que eso, digo, es fundamental porque incluso, ¿no? Los memes. Yo una vez di una charla, una prepa, y empecé con memes de la zona cañera. Por ejemplo, hay memes, la gente hace memes y me encanta cómo se apropian y cómo son de creativos haciendo memes. Entonces digo, o sea, todas estas cosas que dije es justamente por eso, ¿no? Para también motivar a las personas, seguirnos motivando a nosotros mismos y pues siempre también, yo creo que tener también pues la humildad, ¿no? Yo creo que, o sea, sé que suena cliché, pero pues esto de tener también una buena actitud cuando uno va a un pueblo con las personas o conoces gente de tu misma academia, trayectoria, disciplina, yo creo que siempre tener esta disponibilidad y tener la mejor actitud también, creo que es lo que también pues es la clave del éxito. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo en esta parte de ser como sencillos, de seguir provocándonos, de seguir encontrando los espacios para actualizarnos, releernos, releer cosas, porque de repente damos sentados discursos que, bárbaro, hay que volverlos a revisar. Parte de actualizarnos también, creo que se está produciendo bastante y Chiapas, o sea, no solamente México, Chiapas no está quedándose atrás, hay publicaciones increíbles últimamente y cada vez
hay más contactos y más personas que están construyendo la historia del Estado, y eso me parece interesante. También cuando iniciamos con esta idea del colectivo, siempre fue el espacio para discutir, para plantear lo que estábamos haciendo, para decirnos me gusta, no me gusta, hazle por acá. Creo que esa parte siempre nos ha identificado como colectivo y como grupo de amigos, ¿no? Podernos decir, pues creo que no estás viendo ciertas cosas. Y eso está padre porque es como en el sentido de la confianza y la apertura hacia que las investigaciones no solamente se construyen desde el individuo, claro que se construyen mucho así, pero también están desde la colectividad. Pues bueno, pues vamos a ir cerrando. Voy a leer algunos de los comentarios que nos han mandado aquí las personas que nos están siguiendo. Ana Camacho comenta: gracias por tus aportaciones, estimado Ulises. Es admirable todo lo que has realizado. Muchos saludos a Ana. Roberto Lorenzo Rueda, a quien conocimos ahí en la enseñanza, gracias por compartir. El colega amiguísimo José Enrique Sánchez Lima: saludos, estimado Uli, te admiro mucho y sé de lo mucho que te has esforzado para salir adelante. Ve preparándote, Enrique, porque pronto vas tú también. Wendy, eres un excelente amigo e investigador, te felicito mucho por tener una inmensa pasión hacia la historia. Saludos. José nos comenta: mis mejores deseos para ti, Ulises. Y bueno, pues viene la pregunta trampa, porque claro, pues hemos leído muchos textos. Sin embargo, pues nos gustaría saber, no como recomendación, o sea, no como recomendación, ya decía Borges, los libros no se recomiendan, pero sí nos gustaría saber cuál es tu libro o tu artículo favorito sobre la historia de Chiapas. No importa. Me agarras como, bueno, o sea, sí, a ver. Yo creo que uno de los libros quizás que como inicié a leer y que digo, o sea, sí, por ahí también, ¿no? Fueron los libros de Jan de Vos, ¿no? Voy a decir, quizás Fray Pedro Lorenzo de la Nada, que aunque lo conocí en la universidad, un libro muy pequeño, un libro también que pues mezcla, ¿no? No solo mezcla historia, también mezcla ahí un poco de ficción, ¿no? Cuando dice Jan de Vos también que reconstruyo y me imagino que posiblemente este diálogo entre Fray Pedro Lorenzo de la Nada y Fray Bartolomé de las Casas se pudo haber dado y lo reconstruye, me parece extraordinario, ¿no? Porque también nos remite a muchas cosas de cómo nosotros también transmitimos el relato. Y siento, por ejemplo, esto de Jan de Vos, la manera de hacer historia, que no sé si ha hecho escuela como tal, no sé, o sea, también sería algo para discutir, ¿no? Se ha hecho Jan de Vos, ¿no? O sea, si sus libros son magníficos, creo que me iría por una parte por los trabajos de Jan de Vos, pero creo que también, o sea, Juan Pedro Viqueira, muchos textos me han súper también marcado en la manera de ver esto, el de las regiones, que no recuerdo bien el título, donde habla sobre las regiones vividas, por ejemplo, y ahí nos dice, bueno, o sea, se puede hacer esto, se puede hacer esto, se puede hacer así y así, ¿no? Con sus limitaciones, claro está, ¿no? De ser consciente de las posibilidades que tiene cada método, creo que me parece fundamental y extraordinario porque nos seguimos también nosotros renovando. Si bien es cierto que pues hay temas que han sido trabajados y decimos, quiero trabajar, como la rebelión de 1712, por ejemplo, muy trabajado, pero dices, bueno, voy a trabajarlo de otra manera. Bueno, bien, bien, claro, ¿no? Porque pues somos también sujetos con nuevas ideas también, o puede ser que no haya nada nuevo bajo el sol. Nuevo. Ahí, pero pues siempre hay como maneras, ¿no? Hay alguna fuente, algún documento. Yo creo que eso, ¿no? Esos textos o esos autores que ahora menciono sobre Chiapas, yo creo que, bueno, y ya lo dije también, este libro de Copanauguastla, que también fue una revelación para mí cuando yo empecé a leerlo ya de manera consciente y atento, el que haya reconstruido la vida cotidiana de esta población que desapareció hasta 1645 y que lo haya hecho de manera magistral, es como de admirarse. Quisiera tomarme el tiempo, Goyo, antes de que pues sigamos, ya finalicemos, en agradecer a los compañeros que comentaron
Ana Carla, que pues hemos estado trabajando también, ¿no? Dentro de los proyectos del colectivo, a Roberto Lorenzo Rueda, que está del PACMIC, en las culturas, que hacen un trabajo de verdad extraordinario en cuanto a la divulgación y la intervención comunitaria, y realmente también, o sea, súper fundamental. A José Enrique Sánchez, que también lo he conocido desde hace algunos años y pues hemos tenido la oportunidad de coincidir, de platicar también de muchas cosas y compartir cosas personales, y sobre todo también Wendy, sabes que también pues, te quiero mucho, amiga, y el güero José. Espero que, o sea, muchísimas gracias por los comentarios, realmente los valoro muchísimo, y como te decía esto, de todos ellos que han comentado y de todos con los que he estado relacionados de alguna manera, he aprendido muchísimo y admiro muchísimo también el trabajo de todos, porque sí compartimos muchísimas cosas como chiapanecos, y el salir también, ¿no? Como chiapanecos, y encontrarte un chiapaneco en otro estado y decirle, vos, ¿qué estás haciendo aquí? Y conectar, ¿no? Y después platicar y contar tu trayectoria, tu experiencia, lo complicado que ha sido. Yo creo que también eso es fundamental, ¿no? En esta manera de socializarnos, ¿no? El de acuerparnos y el de, pues, humanizarnos, que también es el objetivo de este proyecto de entrevistas, historiadores y campos para la historia. Pues sí, pues te agradecemos muchísimo, Ulises, por esta charla, este encuentro, que claro, siempre es importante humanizar, como decías, humanizar, identificarnos como personas antes que dentro del ambiente académico o de la gestión o en la artisteada. O sea, como identificarnos como personas es sumamente importante. Le da fuerza a las voces, a los trabajos que se están haciendo. Efectivamente, pues este proyectito que recién lanzamos, un primer episodio de historias, historiadores y campos para la historia, pues es eso, explorarnos desde la historia como academia, desde las historias personales, desde los historiadores, aquellos que están construyendo desde acá, y todas las vetas también que se forman como campo para la historia. La verdad estoy feliz, creo que es un buen inicio. Pronto estaremos ahí compartiendo quiénes más se suman a este proyecto. Pues vamos a procurar tener una sesión al mes en lo que nos vamos acoplando y vamos desarrollando ahí con los demás compañeros. Todos son súper bienvenidos. Si alguien también quiere sumarse a la propuesta, pues están bienvenidos. Y también, bueno, como comercial próximo a nuestras actividades de aniversario del colectivo de estudios históricos, pronto sacamos los carteles también de nuestras actividades y los temas que vamos a desarrollar este año. Entonces, mientras, Ulises, muchísimas gracias por habernos compartido un poco de tu vida. Gracias, Goyo. Antes de irnos, pues invitar justamente a que estén atentos a los proyectos que trae el colectivo, y también pues invitarlos también a que le den like a esta página, el colectivo, a que también den like a la entrevista, compartan, y también pues que me sigan en mis redes sociales. Estoy como Ulises Gómez de la Torre. También tengo otra página del colectivo Pujiltic, Hablemos de Nuestra Historia, donde también comparto cosas de la región. Y ahora también tengo una página del festival. El festival que se va a desarrollar en mayo, también tenemos todavía convocatoria abierta. Si alguien quiere compartir algún libro, alguna conferencia que tenga que ver con cosas de la cultura chiapaneca, también estamos también abiertos a que pues puedan participar, ¿no? Dentro del festival. Y pues bueno, o sea, seguirlos invitando, y pues nada, agradecerte muchísimo, Gregorio, también. Sabes que pues te nos conocemos desde hace años, nos apreciamos, y que pues aquí estamos dándole a los proyectos. Y pues a todos, muchísimas gracias por sintonizarnos por esta plataforma de Facebook. Muchísimas gracias. Bueno, hasta pronto. Nos vemos, bye.